Y muy bien, vamos a dialogar ahora sobre este tema tan importante y tantas noticias tuvimos en los últimos días, que es la economía argentina. Para esto vamos a comunicarnos ya con Bruno Perinelli, economista, especialista en mercado de capitales y columnista de Inversor Online. Bruno, ¿cómo estás? Darío Ríos te saluda. ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo estás? Buen día. Bueno, un poco te hice un abanico, por ahí vamos a hacer de lo que está pasando. Hay como un crecimiento importante estos días del gasto público y queremos conocer tu opinión, si esto es algo que va a traer consecuencias inflacionarias o si es positivo. Te dejo que en realidad que hagas tu evaluación, ¿no? Sí, a ver, en los últimos días conocimos medidas que justamente lo que buscan es tener un impacto político, un impacto eleccionario acá a noviembre. El gobierno lo que busca es, a través de las medidas que aumentan los subsidios sociales, la suba del mínimo no imponible en ganancias, el nuevo IFE, lo que busca es poner plata en el bolsillo de la gente, entre comillas. Es una medida puramente electoralista, o sea, lo que busca es buscar ganar votos sin importar las consecuencias que esto pueda traer, porque estas medidas se financian de la única manera que el gobierno puede hacerlo, que es a través de la emisión de billetes, la impresión de billetes. Al no tener crédito, tiene que recurrir al Banco Central. Se estima que cerca de 1 billón de pesos se impriman de acá a fin de año. Esto sin tener en cuenta las últimas medidas y teniendo en cuenta la renovación de los vencimientos de deuda, de la deuda pública, y podría, seguramente repercuta en una mayor inflación de acá a 2022, mayor a la que se esperaba. Se pasó quizás de un piso, a una inflación cercana a los 35-40% para 2022, arriba del 40-43% a partir de las últimas medidas, y teniendo en cuenta el presupuesto y digamos, el aumento de la emisión monetaria que se espera para el año que viene, se espera que también haya un impacto inflacionario dentro de la segunda parte de la gestión de Cristina y Alberto Fernández. Hubo una disputa en los últimos días sobre una crítica de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner sobre que se ejerció un ajuste fiscal. Bueno, luego el ministro Guzmán dijo que no. ¿Cuál es tu visión sobre este tema, tu análisis también? A ver, ciertas partidas del gasto público, digamos, la asignación previsional, es decir, las jubilaciones o los subsidios sociales, económicos, se ajustaron por debajo de la inflación. Hubo, digamos, un ajuste por otro lado de los ingresos que con la recuperación económica, la recaudación tributaria aumentó por encima de la inflación. De ese modo, digamos, las cuentas fiscales se fueron reacomodando, de modo que el déficit fiscal a agosto llegó a ser del 1% cuando se proyectaba que fuera del 4% del PBI para todo el año. Con lo cual, a partir de estos números, Cristina los vio y dijo, bueno, tenemos margen para seguir gastando a partir de lo que presupuestamos o lo que pensábamos que iba a ser el resultado a fin de año. Entonces dijeron, bueno, es el momento, aprovechemos ahora y empecemos a ejecutar el gasto pensando en noviembre y sin pensar en 2022 y 2023. Eso es como una navaja, ¿no? Con el filo de una navaja. Claro, es un arma de doble filo, o sea, es supeditar el largo plazo, o ni siquiera el largo plazo, estamos hablando de 9-10 meses a, digamos, una necesidad de un par de meses. No hay voluntad de querer reencarrilar digamos, el programa económico hacia un plan estable que permita proyectar, tener mayor previsibilidad y que incentive a aquel que tiene ahorros, digamos, dólares guardados, a que los quiera invertir.
este panorama le suma incertidumbre digamos, a la economía local y no contribuye a que en el largo plazo generemos empleo, abramos más fábricas, abramos más empresas. Bruno, ¿cómo estás? Te saluda Gabriel Ríos Malán. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Todo bien. Bueno, recientemente se conoció que se pusieron más duras las disposiciones para poder importar por falta de dólares. ¿Esto cómo se va a resolver? Porque el ingreso de dólares tampoco es tan sencillo para el país. Claro, de hecho es cada vez más escueto y si tenemos en cuenta que a la vez se están prohibiendo, digamos, se prohibieron se prohibió la exportación de carne, las retenciones justamente lo que hacen es desincentivar la exportación, son medidas realmente negativas para el país, cerrarse y digamos, desincentivar el comercio exterior. Sobre todo teniendo en cuenta dos cosas. En primer lugar, que para que el país salga y crezca, necesita vender lo que mejor produce en el exterior y traer los dólares que necesita para proveerle a la industria, digamos, para que la industria pueda financiar la compra de los bienes de capital que necesita para producir. Es decir, son necesarios tanto para el corto como el largo plazo los dólares, y todas estas medidas que lo que buscan es controlar la salida de dólares y digamos, retener la producción local vía el cierre de exportaciones son puramente negativas. Se va a empezar a sentir, ¿no?, en las empresas que quieran producir la falta de dólares para poder importar insumos necesarios, que es lo que necesitan. Claro, y de hecho estamos viendo una de las repercusiones en la ampliación de la brecha de los tipos de cambio. O sea, si los importadores no pueden recurrir al dólar oficial, digamos, para importar sus productos, tienen que buscar otras vías de acceso a los dólares, y eso lo pueden conseguir a través de las vías alternativas, sobre todo la vía financiera, donde el dólar es un poco, o sea, bastante más alto, y eso puede llegar a tener una repercusión incluso en los precios locales, porque se importarían insumos y máquinas a precios más altos en pesos. ¿Vos cuánto tiempo crees que el gobierno puede seguir sosteniendo esa brecha en el dólar? La verdad es tiempo indefinido, es algo que se puede estirar en el tiempo, la brecha se puede ampliar incluso muy por arriba del 100%, totalmente a costa de la actividad económica, el empleo, sin importar esas medidas que son, digamos, vitales, reales, o sea, que tienen un impacto directo en el bolsillo de las personas. Eso puede derivar en algún momento en alguna especie de, no digo estallido social, pero una protesta social similar a lo que vemos en otros países, quizás no en la Venezuela de ahora, sino en la Venezuela de hace unos 8 años, más o menos. Esta semana también se conoció un informe donde dice que 6 de cada 10 argentinos prefieren emplearse en el Estado y no en la actividad privada. A una simple mirada es algo que da una perspectiva negativa, quizás sea una pregunta sociológica y económica, ¿no? Pero ¿cuál es tu respuesta, ¿no?, ante este planteo? A ver, quizás la interpretación directa que yo tomo a primera vista es la de la gente quizás quiere estabilidad, quiere digamos, un lugar que le ofrezca un ajuste de ingresos más periódico y más contemplativo respecto del gobierno, de las necesidades del gobierno, el gobierno de turno, no estoy hablando solamente de en particular. Quizás lo que ve que es emprender en la actividad privada es muy riesgosa, teniendo en cuenta la volatilidad macroeconómica argentina, o sea, poner un negocio en nuestro país, teniendo en cuenta que tenemos crisis recurrentes cada vez
en menos tiempo, o sea, tenemos una crisis y en poco tiempo tenemos otra crisis. Antes era cada 7 años, ahora que es cada vez más recurrente. Y en segundo lugar, por digamos, la carga tributaria, digamos, todos los aspectos negativos y condicionantes que tienen el hecho de estar empleado por una empresa privada, que puede ser que en el poco tiempo, digamos, cierre sus puertas y que uno pierda el empleo rápidamente, o sea, en menos tiempo que estando empleado en el sector público. ¿Y cómo ves también el tema de anticipar la edad jubilatoria para aquellas personas que desde hace unos meses no tienen trabajo y están entre los 55 y 60 años? Anticipar la edad jubilatoria para que puedan tener ingresos, que puedan, digamos, sobrellevar la situación. A mí me parece que no sería la solución adecuada. En todo caso, habría que pensar en un plan de inclusión de empleo que los incluya, que tenga en cuenta sus habilidades, que promueva la inversión y que incentive la toma de esta población etaria, para que pueda contribuir con su trabajo al Producto Interno argentino. Me parece que digamos, ampliar el gasto público sin recibir una contraprestación de parte de esta población no sería dentro de todo lo más productivo, simplemente contribuiría a generar mayor dependencia respecto del Estado. Bruno, después de las PASO, las acciones de las empresas argentinas subieron. ¿Cómo ves al mercado de cara a las elecciones generales? A ver, yo a corto plazo no tengo una mirada optimista a partir de las últimas medidas que tomó este gobierno. Pero teniendo en cuenta que digamos, el Merval está en valores cercanos a lo que se llama valores de piso, es decir, valores bajos, históricamente bajos. En general, el factor político incide mucho en el precio de las acciones. La posibilidad de cambio puede llegar a motivar a que los inversores nuevamente se vuelquen por las acciones argentinas, nuevamente las demande, en particular si el resultado de la elección de noviembre deja al kirchnerismo sin quórum en el Senado y sin Sergio Massa como presidente del bloque de diputados. Es decir, si el kirchnerismo pierde el poder dentro del Congreso y ya se puede vislumbrar, proyectar una nueva administración hacia 2023, puede llegar a incentivar este factor político la demanda de acciones locales que están muy baratas, que están a precios bajos, históricamente bajos, para que eventualmente lleguen a valores de Merval cercanos a los $800. Tengamos en cuenta que ahora está cerca de los $400. Esto pensando a 2 o 4 años de plazo, pero para eso el mercado necesita que haya perspectivas de cambio, que haya voluntad de parte digamos, de la política de querer realizar reformas estructurales que incentiven la inversión, el esfuerzo, la toma de riesgo, el trabajo, que motiven la competencia, sean todas reformas que lleven a que los inversores vuelvan a querer invertir nuevamente en las acciones argentinas. Hace unos minutitos hablábamos del empleado que prefiere ser del Estado y no privado, ¿no? Y hablabas vos un poco del temor del empleado de subirse a una empresa, a un emprendedor. Y entonces, ¿cómo ves vos que puede encarar un emprendedor, un empresario? ¿En qué situación se vive desde ese lugar? Un empresario local, si tiene un ahorro, si tiene
unos dólares y quiere invertirlos en un negocio, la verdad es una actividad realmente riesgosa en comparación a abrir un negocio en un país desarrollado, quizás como los Estados Unidos o Nueva Zelanda, por ejemplo, porque los trámites burocráticos son mucho mayores, porque la carga impositiva es realmente asfixiante, la posibilidad de recibir demandas laborales de parte de los empleados puede llegar a ser hasta determinante para la vida del proyecto. Son un montón de riesgos que el emprendedor tiene que asumir, que, bueno, muchas de las personas no está en condiciones de hacerlo. Algunos lo hacen por necesidad, porque no encuentran trabajo, terminan emprendiendo y, bueno, la solución termina siendo peor que el problema inicial. Así que en estas condiciones es muy difícil emprender en la economía argentina. Y te hago una última pregunta que tiene que ver ya con lo que va a suceder el 14 de noviembre, ¿no? Desde un lado o del otro ya nos damos cuenta que es una batalla decisiva aparentemente, porque lo ha planteado la oposición para las PASO y ahora con las medidas, evidentemente también el oficialismo está tomando esa importancia para el comicio. ¿Decisiva en qué sentido lo ves vos, desde el punto de vista de la economía? ¿Qué puede cambiar o qué puede consolidarse? A ver, si el gobierno llega a revertir el resultado de las PASO, me parece que se puede llegar a, digamos, a afianzar, a agudizar el programa económico del kirchnerismo, que es el que estamos viendo digamos, por estos días, sobre todo, el de supeditar el largo plazo a las necesidades políticas del corto plazo, poner pesos, poner plata en el bolsillo de la gente, aumentar el déficit público, contener los precios de la manera que se pueda a través de los controles de precios, cepo cambiario, congelamiento de tarifas, todo eso que son medidas que tienen cortísima duración y en algunos casos un efecto mínimo. Eso en el caso de que llegue a revertir el resultado electoral del kirchnerismo. En caso de que gane Juntos por el Cambio y se consolide el ala liberal dentro del Congreso, quizás se pueda llegar a vislumbrar un cambio de cara al mediano largo plazo, es decir, que haya ciertos límites al financiamiento del gobierno de parte del Banco Central, que haya un programa un poquito más ordenado de la economía y también puede darse, en caso de que gane Juntos por el Cambio, que termine dándose lo mismo que pasó entre 2015 y 2019, que fue un cambio muy leve, muy tenue, que no terminó de hacer efecto y de incentivar la inversión como era tan necesario, y fue realmente decepcionante. Pero a mí me parece que la clave del próximo comicio tiene que ver tiene que estar en la diferencia entre lo que saquen Juntos por el Cambio y el ala liberal respecto de, digamos, del kirchnerismo de Frente de Todos. Bruno, te agradecemos mucho estos minutos que nos diste y sobre todo fue muy importante escucharte. Bueno, muchas gracias Darío, muchas gracias Gabriel y nos estamos hablando en cualquier momento. Muchas gracias. Bueno, estábamos hablando con Bruno Perinelli, economista, especialista en mercados de capitales y columnista de Inversor Global.